Bueno, así dadas las cosas, el GO va a considerar que es un buen momento para tomar el poder antes de que algún sector afín a los aliados se haga cargo del poder, así que van a dar un nuevo golpe de Estado. En este caso no va a ser un golpe de Estado cívico-militar, sino que va a ser solo militar, y con este golpe de Estado damos por finalizada la década infame. Quien va a tomar el poder por 3 días, aunque ustedes no lo crean, va a ser el presidente Arturo Rawson. Rawson va a estar 3 días en el poder y como consideraban que era afín a los aliados, van a sacarlo inmediatamente del poder y va a asumir Pedro Pablo Ramírez, ¿sí? Con esta determinación lo que podemos observar es que había heterogeneidad, o sea que no había una ideología homogénea dentro del sector que llevó al cabo el golpe de Estado. Ramírez lo que va a hacer como primeras medidas va a ser de restaurar la educación católica en las escuelas primarias, algo que se había dado por tierra con la ley 1420-1884, ¿sí? La ley decía de que la educación pública debe ser laica. Bueno, en este caso volvemos a la educación religiosa. Y además va a tomar a muchos funcionarios vinculados al catolicismo. Va a intervenir las universidades y va a dar cátedras y le va a dar el cargo a muchos profesores que eran nazis o que tenían cierta afinidad, cierta simpatía, en realidad no eran nazis, sino que tenían cierta simpatía con el nazismo. Además, otra de las cosas que van a hacer, que es muy característica de este periodo, es reprimir la actividad sindical y encarcelar y perseguir a todos los activistas comunistas y socialistas. Ramírez se va a ver envuelto junto a su cónsul en un escándalo por compra de armamentos a Alemania y a las fuerzas del eje, y Estados Unidos, que venía presionando, se va a enterar de esto y los va a querer sacar esto a la luz como un escándalo, diciendo que además apoyaron a un golpe de Estado en Bolivia. Entonces las Fuerzas Armadas lo que deciden es desplazarlo a Ramírez y poner en la presidencia a Edelmiro Farrell. Esto fue en marzo de 1944. Farrell era una figura débil, pero su debilidad hizo que salga a la luz una figura de su gobierno que era el director nacional de trabajo. Este director nacional de trabajo va a ser Juan Domingo Perón. Perón lo que va a buscar es jerarquizar las cuestiones laborales y lo que va a hacer para esto es elevar el Departamento Nacional de Trabajo a Secretaría de Trabajo, que es casi como un ministerio. Entonces va a poder tomar más decisiones, va a ser más escuchado, ¿sí? Le va a permitir tener más presupuesto y esto a su vez le va a permitir acercarse al movimiento obrero. La dirección hasta este periodo, hasta 1943, no había tomado un papel muy protagónico, no estaba cerca del movimiento obrero, no había podido responder a las necesidades de los trabajadores en la crisis de 1930. Lo que hacía era tener un vínculo, a veces arbitraba en algún conflicto, pero no se metía profundamente en las cuestiones laborales. La llegada de Perón a esta dirección, que luego va a ser secretaría, va a generar un cambio rotundo, va a ser fundamental, porque él lo que va a hacer es tejer alianzas sobre todo con los sindicatos, ¿sí? Y aunque va a buscar también aliarse con empresarios y con políticos importantes, su base van a ser los trabajadores, el movimiento obrero. Farrell va a otorgar aún más protagonismo a Perón cuando lo nombre vicepresidente. Sin embargo, siempre se va a caracterizar por las medidas
que tomó en beneficio de los trabajadores, ¿sí? Piensen que entre 1943 y 1946 va a establecer el Estatuto del Peón Rural, o sea, va a poner ciertas regulaciones, el tiempo que tienen que trabajar, cuánto deben ganar los peones rurales, o sea que a los terratenientes les está poniendo o lo viven como una traba. Va a otorgar vacaciones pagas, va a otorgar el sueldo anual complementario, que es lo que nosotros conocemos como aguinaldo, va a establecer salarios mínimos, convenios colectivos de trabajo. Entonces, el Estado va a empezar a intervenir fuertemente en las relaciones laborales, algo que no había sucedido hasta el momento. El movimiento obrero no se sentía escuchado y las representaciones que tenían, que eran de comunistas, socialistas o anarquistas, nunca habían llegado al poder, ¿sí? Entonces, en este caso, alguien desde dentro del poder estaba escuchando las necesidades del movimiento obrero. De todas maneras, Perón va a intentar interpelar a los empresarios también, o sea, no es que él quería cortar, voy a beneficiar a los obreros y voy a perjudicar a los empresarios. De hecho, en un famoso discurso en la Bolsa de Comercio en 1944, en los que les dice es, teniendo en cuenta que el eje fue derrotado o está siendo derrotado, esto es un caldo de cultivo para que se propague el comunismo por la Argentina. Para evitar eso, nosotros tenemos, nosotros empresarios, en ese caso se pone como un par de ellos, lo que tenemos que hacer es otorgar o sacrificar parte de nuestro poder y de nuestras ganancias para que no se multipliquen los agitadores comunistas, ¿sí? Como él consideraba que los trabajadores eran una masa inorgánica, que no tenían como mucha organización, él decía, desde la Secretaría yo los voy a organizar y al organizarlo ustedes quédense tranquilos, empresarios, porque no les van a traer mayores problemas. Yo me voy a encargar de que haya una armonía de clase, cosa que no sucedió. Los empresarios no lo comprendían así. Los empresarios veían que en estos beneficios que otorgaba Perón a la clase trabajadora, lo único que hacía es hacerlos reclamar cada vez por más derechos, que él generaba rebeldía obrera. Entonces, por más que Perón les dijera que él lo que quería hacer era la armonía de clases, los empresarios lo leían como que estaba yendo para el otro lado, que estaba generando rebeldía y movilización por parte de los trabajadores. Farrell, volvemos, que aunque quizás se hayan olvidado, era el presidente, en ese momento va a convocar elecciones para 1946, va a levantar el estado de sitio, va a legalizar a los partidos políticos, y esta apertura democrática lo que va a permitir es que muchos sectores opositores saquen a la luz su malestar. ¿Quiénes eran los sectores opositores? Los universitarios, los profesionales, los intelectuales que veían en este gobierno un autoritarismo puro, la prensa, los conservadores, los radicales, por supuesto los comunistas y los socialistas que habían sido perseguidos, las cámaras empresariales y los terratenientes. Todos ellos se van a nuclear y se van a movilizar en una marcha que se conoció como la Marcha por la Constitución y la Libertad, en la que van a pedir que se le otorgue el poder a la Corte Suprema de Justicia. Perón, ante esta situación, va a pedirle a los trabajadores que se movilicen por mantener sus conquistas, ¿sí? Entonces, en este pedido de Perón, porque en esta puja que empieza a salir a la luz entre el gobierno y el peronismo, todavía no es peronismo, perdón, entre el gobierno y la oposición, Farrell va a decidir pedirle a Perón que dimita de sus cargos, o sea que renuncie, y lo va a llevar preso a la isla Martín García. Cuando los trabajadores se enteran de esto, empieza como a correrse el rumor ante el miedo de que todos los beneficios obtenidos se dé marcha atrás con todos los beneficios obtenidos, y un 17 de octubre de 1945
se van a movilizar hacia Plaza de Mayo, sobre todo desde los sectores del conurbano bonaerense, se van a movilizar a Plaza de Mayo exigiendo que liberen a Perón. Ese mismo día Perón va a ser liberado, lo van a llevar al Hospital Naval, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero lo importante es que quizá podamos decir que este es el punto de partida de lo que vamos a conocer como el peronismo, que es un tema re importante en Argentina, porque de hecho hoy casi todos los políticos, en realidad no todos, pero una gran parte del arco político se sigue llamando peronista, así que es necesario saber de qué hablamos cuando hablamos de peronismo en Argentina, para después decidir si son peronistas o no son peronistas. Y lo que queda claro de este periodo también es la falta de protagonismo de la democracia, ¿sí? Tenemos en 13 años 2 golpes de Estado y recambios de presidencias en cuanto alguno tomaba una decisión, inclusive dentro de las Fuerzas Armadas, en las que no estaban de acuerdo algunos de los mandos. Así que empieza desde 1930 y hasta 1976 un periodo en el que va a ser muy difícil reconocer la importancia de la democracia. Y eso es lo que vamos a estar estudiando durante todo este tiempo. Espero que no haya sido aburrido, les mando un beso grande, cuídense, hablamos pronto y bueno, chau chau chiquis.